Mariana tenía solo 7 años, pero su corta vida ya estaba marcada por el dolor y la soledad. En una pequeña casa al borde del pueblo, vivía con sus padres, José y Marta, y su hermano mayor, Álvaro. A primera vista, la casa parecía un hogar típico y acogedor, con un jardín descuidado y una cerca blanca desgastada por el tiempo. Pero detrás de esas paredes, se escondía una historia de crueldad y desamor. Desde que tenía memoria, Mariana había sentido la indiferencia de sus padres. José era un hombre robusto, con manos ásperas de tanto trabajar en la fábrica local. Siempre volvía a casa cansado y de mal humor, descargando su frustración en gritos y a veces en golpes. Marta, por otro lado, era una mujer callada, sumisa, que pasaba los días limpiando y cocinando, ignorando deliberadamente la existencia de su hija menor. Para Marta, Mariana era una carga, un error, una boca más que alimentar. Álvaro, el hermano mayor, era la sombra de José. Con 16 años, ya había aprendido a emular la dureza y el desprecio de su padre. Disfrutaba atormentando a Mariana, burlándose de ella, arrebatándole sus juguetes y acusándola falsamente de travesuras para ganarse la aprobación de sus padres. Cada noche, Mariana se acurrucaba en su cama, abrazando con fuerza su almohada, deseando desaparecer. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, había una luz que iluminaba la vida de Mariana, su amiga del barrio, Lucía. Lucía vivía en la casa de al lado, y aunque también provenía de una familia humilde, el amor y la alegría reinaban en su hogar. A menudo, Mariana se escabullía para pasar tiempo con Lucía, encontrando en su compañía un refugio seguro. Juntas, jugaban a inventar historias y soñaban con un futuro mejor, lejos de la tristeza y el maltrato. Un día, después de una tarde particularmente amarga en casa, Mariana corrió a la casa de Lucía en busca de consuelo. Lucía, siempre tan atenta, la recibió con una sonrisa y un abrazo. Jugaron en el jardín, trepando árboles y recogiendo flores silvestres, hasta que el sol comenzó a ponerse. En ese momento, Mariana le confesó a Lucía su deseo más profundo: escapar, huir de esa vida de miseria y encontrar un lugar donde pudiera ser feliz. Pero el destino tenía otros planes. Aquella noche, al regresar a casa, Mariana se encontró con la furia de su padre. José había estado bebiendo, y su mal humor había alcanzado un nuevo nivel. Cuando Mariana entró por la puerta, él estaba esperando, su rostro una máscara de ira. Sin mediar palabra, la agarró por el brazo y la arrastró hasta la sala, donde Marta y Álvaro observaban sin intervenir. ¿Dónde demonios has estado?, rugió José, su aliento apestando a alcohol. Mariana, asustada, apenas pudo susurrar una respuesta. ¿En casa de Lucía? Esa simple respuesta desató la tormenta. José la golpeó con una fuerza que Mariana nunca había sentido antes, y cada golpe parecía destrozar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Marta miraba la escena con frialdad, y Álvaro sonreía con malicia. Para Mariana, ese fue el momento en que su realidad se volvió insoportable, y algo dentro de ella se rompió. Esa noche, mientras yacía en su cama con el cuerpo dolorido y los ojos hinchados de tanto llorar, Mariana tomó una decisión. No importaba cuánto tiempo le llevara, no importaban los obstáculos, ella encontraría la manera de escapar de ese infierno. Se prometió a sí misma que algún día dejaría atrás a su familia y construiría una vida diferente, una vida donde pudiera ser amada y feliz. Y así, en la penumbra de su habitación, con el sonido de los grillos cantando afuera y las sombras danzando en las paredes, Mariana empezó a soñar con su futuro. Un futuro donde el maltrato y la indiferencia serían solo un recuerdo lejano, y donde ella podría finalmente encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaba.
Mariana sabía que el camino sería largo y difícil, pero su determinación era más fuerte que nunca. Y con cada amanecer, su sueño de libertad se hacía más palpable, como una estrella distante que brillaba en el horizonte, guiándola hacia un destino mejor. Los años pasaron y Mariana creció, convirtiéndose en una adolescente fuerte y decidida, a pesar de las adversidades. El maltrato en casa no cesaba, pero su determinación por escapar se fortalecía día a día. Encontró en los estudios una vía de escape, dedicándose con fervor a sus libros y tareas. Su esfuerzo no pasó desapercibido y, finalmente, llegó la oportunidad que tanto había esperado, una beca para estudiar en una prestigiosa escuela en otra ciudad. El día en que recibió la carta de aceptación fue uno de los más felices de su vida. Temblando de emoción, la abrió y leyó las palabras que confirmaban su nueva realidad. A partir de ese momento, todo cambiaría. Con la beca, no solo tenía la oportunidad de recibir una educación de calidad, sino también de dejar atrás el sufrimiento y comenzar una nueva vida. Sin embargo, la despedida de su familia fue tan amarga como había imaginado. Una tarde, con el corazón latiendo con fuerza y la carta en la mano, Mariana reunió el coraje para informarle sobre su partida. José y Marta estaban sentados en la sala, y Álvaro, como siempre, rondaba cerca, listo para aprovechar cualquier ocasión para humillar a su hermana. Me aceptaron en una escuela en la ciudad, anunció Mariana, tratando de mantener la voz firme. Me dieron una beca completa. Me iré la próxima semana. José levantó la mirada del periódico, sus ojos fríos y carentes de emoción. ¿Y quién te ha dado permiso para irte?, preguntó con desprecio. No necesito permiso, respondió Mariana, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Esto es algo que debo hacer. Marta no dijo nada, limitándose a seguir tejiendo, como si la conversación no tuviera nada que ver con ella. Álvaro soltó una risa sarcástica. Buena suerte, hermanita. Dudo que llegues muy lejos. Mariana no respondió. Ya no esperaba apoyo ni afecto de ellos. Había aprendido a no depender de su familia para nada positivo. Esa noche, empacó sus pocas pertenencias en una vieja maleta, mientras lágrimas silenciosas resbalaban por su rostro. La mezcla de tristeza y alivio era abrumadora, pero su determinación se mantenía firme. La mañana de su partida, Mariana se despidió de Lucía, su amiga fiel. Lucía la abrazó con fuerza, deseándole lo mejor y prometiendo mantenerse en contacto. Con el corazón pesado pero lleno de esperanza, Mariana abordó el autobús que la llevaría a su nueva vida. La llegada a la ciudad fue un torbellino de emociones y desafíos. El bullicio y el ritmo acelerado eran un contraste drástico con la tranquilidad del pueblo. Mariana se sintió abrumada por la magnitud de todo, los edificios altos, las calles abarrotadas, el constante movimiento de personas. Pero junto con la ansiedad, también llegó el alivio de estar finalmente lejos del abuso. La escuela era un lugar impresionante. Los pasillos amplios y luminosos, las aulas bien equipadas, y los estudiantes, cada uno inmerso en sus propios sueños y aspiraciones. Mariana se enfrentó a los primeros días con nerviosismo, pero también con una curiosidad insaciable. Cada clase era una ventana a un nuevo mundo, y cada libro, una puerta abierta a innumerables posibilidades. Sin embargo, adaptarse a la nueva vida no fue fácil. La soledad era un peso constante. Aunque había dejado atrás el maltrato físico, las cicatrices emocionales aún dolían. Extrañaba a Lucía y su amistad incondicional. Hacer nuevos amigos resultaba complicado, ya que la inseguridad y el miedo al rechazo la perseguían. Mariana dedicó sus primeros meses a estudiar con ahínco,
estableciendo una rutina que le daba cierta estabilidad. Poco a poco, comenzó a abrirse a sus compañeros de clase. Encontró un pequeño grupo de amigos que la aceptaron tal como era. Entre ellos estaba Daniel, un chico simpático y comprensivo que se convertiría en un pilar fundamental en su vida. Con el tiempo, Mariana empezó a sentir que la ciudad la acogía, que poco a poco encontraba su lugar en ese nuevo entorno. Cada logro académico, cada pequeña victoria, era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Su futuro, que antes parecía un sueño lejano, ahora se presentaba como una realidad alcanzable. A pesar de los desafíos, la libertad y la oportunidad de forjar su propio camino le dieron fuerzas para seguir adelante. Mariana sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en su vida, sentía que tenía el control sobre su destino. Y con cada paso que daba, se alejaba más de las sombras de su pasado, avanzando hacia un futuro brillante y lleno de promesas. Los años universitarios pasaron rápidamente para Mariana. Su esfuerzo y dedicación dieron frutos, y se graduó con honores, siendo una de las mejores de su clase. El día de su graduación fue un momento lleno de emociones encontradas, orgullo por lo que había logrado y una melancolía latente por la ausencia de una familia que la apoyara. Durante la ceremonia, rodeada de sus compañeros y profesores, Mariana sintió una mezcla de alegría y soledad. Miraba a su alrededor, observando cómo otros graduados celebraban con sus familias, mientras ella sostenía su diploma en silencio. Sin embargo, no estaba completamente sola. Daniel, quien se había convertido en su confidente y apoyo incondicional, estaba allí para aplaudirla y felicitarla con un abrazo cálido. Después de la graduación, Mariana consiguió un trabajo en una empresa de tecnología, un puesto que no solo le ofrecía estabilidad económica, sino también la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Se sumergió en su nueva vida profesional con la misma intensidad con la que había abordado sus estudios. Su talento y ética de trabajo pronto fueron reconocidos, y rápidamente se ganó el respeto y la admiración de sus colegas. En el ámbito personal, Mariana comenzó a desarrollar una red de amigos que se convirtieron en su nueva familia. Compartía cenas, risas y momentos importantes con ellos, encontrando en sus amigos el cariño y el apoyo que nunca recibió de sus padres. Cada encuentro, cada conversación, era un bálsamo para las heridas de su pasado. Daniel, quien también trabajaba en la misma empresa, se convirtió en una parte esencial de su vida. Su relación evolucionó de una amistad profunda a un amor sincero y genuino. Daniel era paciente y comprensivo, siempre dispuesto a escuchar y apoyar a Mariana en sus momentos de vulnerabilidad. Para ella, él era un ancla en medio de la tormenta emocional que a veces le embargaba. Sin embargo, a pesar de su éxito y el amor que había encontrado, Mariana seguía luchando con las cicatrices emocionales de su infancia. Había noches en las que las sombras del pasado volvían a envolverla, recordándole el dolor y el abandono que había sufrido. En esos momentos, el miedo y la inseguridad amenazaban con consumirla. Daniel, consciente de sus batallas internas, siempre estaba a su lado, brindándole su apoyo incondicional. Con su ayuda, Mariana comenzó a asistir a terapia, un paso importante para sanar sus heridas y aprender a gestionar sus emociones. La terapia no fue un camino fácil, pero poco a poco, Mariana empezó a entender que su valor y su identidad no estaban definidos por el maltrato que había sufrido. En su trabajo, Mariana se destacaba no solo por su capacidad técnica, sino también por su habilidad para liderar y motivar a su equipo. Sus colegas la admiraban y buscaban su consejo, viendo en ella una líder natural. Mariana encontraba en su trabajo una fuente de satisfacción y propósito, un lugar donde podía demostrar su valía y construir un futuro brillante. Con el tiempo, Mariana y Daniel decidieron mudarse juntos.
Compartir un hogar con alguien que la amaba y respetaba fue un cambio significativo para ella. Aprendió a confiar y a permitir que el amor entrara en su vida, derribando lentamente las barreras que había construido alrededor de su corazón. A pesar de los desafíos emocionales, Mariana continuó avanzando. Cada día era una oportunidad para crecer, aprender y sanar. Rodeada de amigos leales y un compañero amoroso, empezó a construir una vida llena de esperanza y promesas. Los fines de semana, Mariana y Daniel solían escapar de la ciudad para explorar nuevos lugares, disfrutando de la naturaleza y la tranquilidad. En uno de esos viajes, mientras caminaban por un sendero bordeado de flores silvestres, Mariana sintió una paz que nunca antes había experimentado. En ese momento, se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida y cuánto había crecido como persona. Aunque las cicatrices del pasado siempre serían parte de ella, Mariana comprendió que no la definían. Había superado la oscuridad y había encontrado la luz. Con cada paso que daba, se alejaba más de su dolorosa infancia, construyendo una nueva vida llena de amor, éxito y esperanza. Y así, Mariana continuó su camino, enfrentando los desafíos con valentía y disfrutando de las alegrías que la vida le ofrecía. Con su pasado detrás de ella y un futuro prometedor por delante, estaba decidida a vivir plenamente, sabiendo que merecía toda la felicidad y el amor que había encontrado. Una tarde de verano, mientras Mariana trabajaba en su oficina, su teléfono sonó inesperadamente. El número en la pantalla era desconocido, y con una ligera inquietud, decidió contestar. La voz al otro lado de la línea era la de don Luis, un viejo vecino de su antigua ciudad. Hola, Mariana. Soy don Luis. Lamento molestarte, pero necesito hablar contigo sobre tus padres. El corazón de Mariana dio un vuelco. No había tenido contacto con su familia en años, y escuchar su nombre de nuevo despertó recuerdos dolorosos. Sin embargo, la preocupación en la voz de don Luis la hizo escuchar con atención. Tus padres están muy enfermos. José ha tenido un derrame cerebral y Marta está luchando contra un cáncer avanzado. No pueden cuidarse solos. Necesitan ayuda. Mariana sintió un nudo en la garganta. Las emociones se agolpaban dentro de ella, la rabia y el resentimiento por el pasado, el deber moral hacia quienes le habían dado la vida, y una compasión profunda que no podía ignorar. Durante los días siguientes, esa llamada la atormentó, desencadenando un intenso debate interno. Habló con Daniel, quien le escuchó pacientemente, brindándole su apoyo incondicional. Es una decisión difícil, Mariana. Nadie te culparía si decides no volver. Pero si sientes que es algo que necesitas hacer para encontrar paz, estaré aquí para apoyarte. Mariana reflexionó sobre esas palabras. Sabía que enfrentar a sus padres no solo significaba cuidar de ellos, sino también confrontar las heridas no cicatrizadas de su infancia. Finalmente, después de muchas noches sin dormir y largas conversaciones con Daniel y su terapeuta, tomó una decisión. Iría a ver a sus padres. El viaje de regreso a su antigua ciudad fue un torbellino de emociones. Mariana miraba por la ventana del tren, observando cómo el paisaje cambiaba, reflejando el tumulto dentro de ella. Cuando llegó a la estación, don Luis la estaba esperando. El hombre, ahora mayor, la saludó con una mezcla de alivio y tristeza. Gracias por venir, Mariana. Sé que no es fácil para ti. El trayecto hasta la casa de sus padres fue silencioso. Mariana respiraba profundamente, preparándose para lo que estaba por venir. Al llegar, la vieja casa parecía aún más deteriorada que antes. El jardín estaba invadido por maleza y la pintura de las paredes se descascaraba, reflejando el abandono y la desolación que reinaban en su interior.
Entrar en la casa fue como retroceder en el tiempo. Los recuerdos la golpearon con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Encontró a su madre en la sala, sentada en una silla de ruedas, pálida y frágil, una sombra de la mujer que recordaba. Su padre yacía en una cama improvisada en la sala, inmóvil y con la mirada perdida. «Mamá, papá», dijo Mariana con una voz firme pero suave. Marta levantó la mirada, sus ojos llenos de sorpresa y algo más que Mariana no pudo identificar al principio. José no mostró reacción alguna, su estado crítico lo mantenía en una especie de letargo. «Mariana», murmuró Marta, con la voz quebrada. «No esperaba volver a verte». La tensión en la habitación era palpable. Mariana se acercó, sin saber exactamente cómo proceder. Las palabras se le antojaban insuficientes para expresar lo que sentía. Durante los días siguientes, Mariana se dedicó a cuidar de sus padres, enfrentando una serie de emociones contradictorias. Marta, debilitada por la enfermedad, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento, aunque sus palabras eran pocas y sus gestos torpes. José, atrapado en su propio cuerpo, apenas podía comunicarse, pero en sus ojos había una mezcla de tristeza y reconocimiento. Mariana luchaba con su resentimiento, tratando de encontrar un equilibrio entre el dolor del pasado y el deber del presente. Cada tarea que realizaba, cada momento de cuidado, era un desafío emocional. Había noches en las que lloraba en silencio, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, poco a poco, empezó a notar pequeños cambios. Marta, aunque todavía distante, comenzó a hablar más, compartiendo fragmentos de recuerdos y momentos que Mariana no conocía. En una de esas conversaciones, su madre finalmente rompió en llanto. «Lo siento tanto, Mariana. No hay excusa para lo que hicimos. Fuimos horribles contigo». Esas palabras, aunque tardías, tocaron algo profundo en Mariana. La compasión que siempre había sentido, a pesar de todo, comenzó a prevalecer. No podía borrar el pasado, pero podía elegir cómo enfrentar el presente. José, aunque limitado en su capacidad de hablar, logró expresar su arrepentimiento a través de pequeños gestos. Mariana notaba cómo intentaba sostener su mano, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando ella estaba cerca. Fue doloroso, pero también un paso hacia la sanación. Álvaro, que había estado ausente, finalmente regresó. Su actitud inicialmente hostil se suavizó al ver el estado de sus padres y la presencia de Mariana. El reencuentro con su hermano fue tenso, pero ambos sabían que tenían que trabajar juntos para cuidar a sus padres. Álvaro también mostró signos de cambio, ayudando en las tareas y reconociendo, en su propia forma, los errores del pasado. Mariana sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez, sentía que había una oportunidad para sanar. La decisión de regresar había sido difícil, pero le permitió enfrentar sus demonios y comenzar a construir un puente hacia el perdón. Y así, en medio del dolor y el arrepentimiento, Mariana encontró una nueva fuerza. La joven que había huido de las sombras de su infancia ahora se enfrentaba a ellas con valentía, decidida a encontrar la paz y la redención para ella y su familia. El reencuentro con sus padres no fue fácil. La casa que una vez había sido un lugar de tormento y tristeza ahora se llenaba de tensión y silencios incómodos. Mariana, a pesar de su determinación, se encontraba constantemente luchando contra una marea de emociones contradictorias. Cuidar de José y Marta no solo implicaba atender sus necesidades físicas, sino también enfrentar los recuerdos dolorosos que surgían en cada rincón de esa casa. Los primeros días fueron especialmente duros. Marta, debilitada por el cáncer, mantenía una distancia emocional, mientras que José, confinado a su cama,
apenas podía comunicarse. Mariana se esforzaba por establecer una rutina, preparando comidas, administrando medicamentos y asegurándose de que sus padres estuvieran lo más cómodos posible. Sin embargo, la resistencia inicial de ambos hacía que cada tarea fuera una prueba de paciencia y fortaleza. A menudo, durante esos primeros días, Mariana experimentaba flashbacks de su infancia. Recordaba las noches en las que se acurrucaba en su cama, llorando en silencio después de haber sido golpeada o insultada. Los gritos de su padre y la indiferencia de su madre resonaban en su mente, haciéndola cuestionar constantemente si había tomado la decisión correcta al regresar. Una noche, mientras preparaba una sopa para sus padres, Mariana se perdió en sus pensamientos. Recordó un incidente en particular, cuando tenía 10 años. Había traído a casa una pintura que había hecho en la escuela, con la esperanza de que sus padres la elogiaran. En lugar de eso, José había rasgado la pintura en pedazos, gritando que estaba perdiendo el tiempo en tonterías. Ese recuerdo la hizo detenerse y respirar profundamente, tratando de contener las lágrimas. Mariana sabía que no podía cambiar el pasado, pero cada día enfrentaba la realidad de lo que había sido y lo que era ahora. En una ocasión, mientras limpiaba la habitación de su padre, encontró una vieja foto de la familia. Los rostros en la imagen parecían felices, una fachada que nunca había reflejado la verdad. Sosteniendo la foto, sintió una mezcla de tristeza y rabia, preguntándose cómo podían haber sido tan diferentes de lo que aparentaban. A pesar de todo, Mariana continuó cuidando de sus padres. Había momentos de pequeño progreso, como cuando Marta, en un raro momento de lucidez, le agradeció por la comida. José, aunque todavía distante, comenzaba a mostrar signos de reconocimiento, mirándola con una mezcla de arrepentimiento y gratitud. Una tarde, mientras estaba en el jardín, Mariana se encontró con Álvaro. Su hermano había regresado a casa después de una larga ausencia y estaba igualmente afectado por la situación. A pesar de su pasado conflictivo, ambos sabían que debían trabajar juntos. «No sé cómo lo haces», dijo Álvaro, mirando a Mariana con una mezcla de admiración y culpa. «Después de todo lo que te hicieron, sigues aquí». Mariana suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. «No es fácil, Álvaro. Pero necesito hacerlo, por mí misma más que por ellos. Necesito cerrar este capítulo de mi vida». Álvaro asintió, y aunque las heridas entre ellos aún no estaban sanadas, había un entendimiento mutuo que les permitía avanzar. Los días pasaron y, lentamente, Mariana comenzó a ver pequeños destellos de cambio. Marta, en sus momentos de mayor claridad, trataba de conectar con su hija, aunque las palabras eran torpes y escasas. José, aunque limitado en su capacidad para expresarse, mostraba gestos de arrepentimiento, como cuando intentaba sostener la mano de Mariana durante los momentos más difíciles. Sin embargo, los demonios del pasado no se desvanecían fácilmente. Cada noche, al cerrar los ojos, Mariana revivía momentos de su infancia, y en esos sueños, a menudo se veía a sí misma huyendo, intentando escapar del dolor. Pero cada mañana se levantaba con una nueva resolución, decidida a enfrentar esos demonios y encontrar la paz. Una noche, después de un día particularmente difícil, Mariana se sentó junto a la cama de su padre. José parecía más lúcido que de costumbre, y en un esfuerzo por comunicarse, logró susurrar algunas palabras. «Lo siento». Mariana, dijo con dificultad, sus ojos llenos de lágrimas. Mariana sintió una oleada de emociones. Durante años había anhelado escuchar esas palabras, y ahora que finalmente las escuchaba, se daba cuenta de que el perdón no era un camino sencillo. Acarició la mano de su padre, sintiendo la fragilidad de su piel, y respondió con suavidad. «Estoy aquí,
papá. Estoy aquí. Esas palabras, aunque simples, representaban un paso hacia la sanación. Mariana sabía que el camino hacia el perdón y la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había esperanza. Con cada día que pasaba, Mariana continuaba enfrentando sus demonios, encontrando fuerzas en su amor por Daniel y el apoyo de sus amigos. Cada pequeño gesto de sus padres, cada momento de conexión, era una victoria en su lucha por sanar. Y aunque las cicatrices de su pasado siempre estarían allí, Mariana sabía que estaba en el camino correcto, construyendo un futuro donde el dolor ya no tendría el control sobre su vida. Y así, en la casa que una vez había sido un lugar de tormento, Mariana comenzó a forjar un nuevo capítulo, enfrentando los demonios del pasado y construyendo un camino hacia la paz y la redención. Con el paso de las semanas, la dedicación de Mariana comenzó a mostrar resultados visibles en la salud de sus padres. Aunque sus enfermedades seguían siendo graves, había una mejora en su estado general. Marta, aunque aún frágil, tenía momentos de mayor lucidez y energía, y José, aunque limitado, mostraba signos de recuperación física. La atmósfera en la casa comenzó a cambiar lentamente, como si una luz tenue empezara a iluminar las sombras del pasado. Las conversaciones sobre el pasado comenzaron de forma lenta y tentativa. Mariana sabía que enfrentar esos recuerdos sería doloroso, pero también necesario para avanzar. Marta, en un raro momento de claridad, inició una de estas conversaciones una tarde mientras Mariana la ayudaba a peinarse. Mariana, sé que hay muchas cosas que no se pueden borrar, comenzó Marta con la voz temblorosa. Pero quiero que sepas que lamento profundamente cómo te tratamos. No puedo justificar nuestras acciones, pero quiero que entiendas que siempre te amé, aunque no lo demostrara. Mariana sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su madre eran un bálsamo, pero también abrían viejas heridas. Fue muy difícil, mamá, respondió con sinceridad. Hubo momentos en los que pensé que nunca podría perdonarlos. Pero estoy aquí ahora, y quiero intentar sanar, por todos nosotros. José, en sus momentos de mayor lucidez, también trataba de expresar su arrepentimiento. Una noche, mientras Mariana le ayudaba a comer, él logró articular con esfuerzo. Perdón. Mariana. No fui un buen padre. No supe cuidarte ni protegerte. Mariana sintió lágrimas brotar de sus ojos. Aunque las palabras eran pocas, llevaban el peso de años de sufrimiento y arrepentimiento. Sosteniendo la mano de su padre, le respondió con suavidad. Gracias, papá. Escuchar eso significa mucho para mí. Sé que no podemos cambiar el pasado, pero podemos intentar construir un futuro diferente. Álvaro, quien había regresado a casa, mostraba una actitud inicialmente hostil. Su resentimiento y culpa eran evidentes, y su relación con Mariana era tensa. Sin embargo, a medida que veía los esfuerzos de su hermana y la mejoría en sus padres, algo dentro de él comenzó a cambiar. Un día, mientras ayudaba a Mariana a limpiar la casa, Álvaro finalmente rompió el silencio que había mantenido durante semanas. Nunca fui un buen hermano, admitió con la voz cargada de emoción. Siempre te traté mal, y nunca te defendí cuando más lo necesitabas. Me cuesta aceptar lo que hice. Mariana se detuvo y lo miró, viendo en sus ojos el mismo dolor y arrepentimiento que había visto en sus padres. Álvaro, todos cometimos errores. Lo importante es que estamos aquí ahora, intentando cambiar. Si realmente quieres redimirte, podemos trabajar juntos para sanar. Álvaro asintió, y a partir de ese momento, comenzó a mostrar un cambio en su actitud. Empezó a involucrarse más en el cuidado de sus padres, compartiendo las responsabilidades con Mariana.
Aunque su relación no se transformó de la noche a la mañana, había un entendimiento y una colaboración que antes no existía. La presencia de Daniel también fue fundamental en este proceso. Su apoyo incondicional y su capacidad para escuchar sin juzgar proporcionaron a Mariana la fuerza que necesitaba para enfrentar los desafíos emocionales. Daniel visitaba la casa regularmente, ayudando en lo que podía y ofreciendo palabras de aliento tanto a Mariana como a su familia. Las conversaciones sobre el pasado se volvieron más frecuentes y profundas. José y Marta compartían historias de su propia infancia, revelando traumas y dolores que habían moldeado sus vidas y, en consecuencia, la de sus hijos. Estas revelaciones, aunque dolorosas, ayudaron a Mariana a comprender mejor el contexto de sus acciones, sin justificar el maltrato, pero ofreciendo una perspectiva más completa. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín, Marta se abrió sobre uno de los recuerdos más dolorosos de su vida. Mis padres también fueron muy duros conmigo, Mariana. Nunca supe lo que era el amor y la comprensión. Cuando te tuve, pensé que debía ser estricta para que fueras fuerte, pero me equivoqué. No supe cómo ser una buena madre. Mariana la escuchó en silencio, asimilando sus palabras. Sabía que entender el pasado de sus padres no borraría el dolor, pero le ofrecía una forma de empatizar con ellos y encontrar un camino hacia el perdón. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina diaria de cuidado y las conversaciones honestas y emocionales comenzaron a transformar la dinámica familiar. Aunque las heridas del pasado seguían siendo profundas, había una sensación de esperanza y un deseo compartido de sanar y reconciliarse. Álvaro, por su parte, también trabajaba en su propia redención. A medida que pasaba más tiempo con sus padres y con Mariana, empezó a mostrar más afecto y comprensión. Una noche, mientras ayudaba a su padre a acostarse, le dijo con voz sincera: «Papá, siento haber sido una carga y no haber defendido a Mariana. Quiero ser mejor, para ella y para ustedes». José, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Hijo, todos tenemos que ser mejores. Lo importante es que estamos juntos en esto». Mariana observó estos momentos con una mezcla de emociones. Ver a su familia intentar cambiar y mostrar arrepentimiento le daba esperanza, aunque el camino hacia la reconciliación seguía siendo arduo y lleno de desafíos. Con cada día que pasaba, la familia trabajaba junta para sanar. Mariana seguía asistiendo a terapia, encontrando formas de gestionar sus emociones y fortalecer su bienestar mental. Sus padres, aunque frágiles, mostraban una determinación renovada para enmendar sus errores, y Álvaro, en su propio camino de redención, se convirtió en un aliado invaluable. A medida que avanzaban, Mariana comenzó a darse cuenta de que la reconciliación no significaba olvidar el pasado, sino encontrar una manera de vivir con él y aprender a perdonar. Sabía que el proceso sería largo y complicado, pero con el apoyo de Daniel, su familia y sus amigos, estaba decidida a seguir adelante, construyendo un futuro donde el amor y la comprensión prevalecieran sobre el dolor y el resentimiento. Y así, en medio de lágrimas y risas, confesiones y perdones, la familia encontró la fuerza para continuar. El camino hacia la reconciliación era incierto y lleno de obstáculos, pero juntos, estaban dispuestos a enfrentarlo, un día a la vez, con la esperanza de encontrar la paz y la redención que tanto anhelaban. El proceso de sanar las heridas del pasado había sido largo y doloroso, pero también profundamente transformador. Enfrentar los momentos más oscuros de su historia familiar había requerido de todos ellos una gran valentía y una disposición a abrir sus corazones. Con cada conversación y cada gesto de arrepentimiento, la familia de Mariana iba encontrando poco a poco el camino hacia la redención. Una tarde, mientras estaban sentados en la sala, Mariana decidió que era el momento de confrontar uno de los episodios más dolorosos de su infancia.
Tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Recuerdo cuando tenía 10 años, dijo, mirando a sus padres. Había hecho una pintura en la escuela y estaba tan orgullosa de ella. Pensé que tal vez esta vez recibiría algún tipo de reconocimiento. Pero papá la rompió en pedazos, diciendo que estaba perdiendo el tiempo. José, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. Lo recuerdo, Mariana. Fue uno de mis peores momentos como padre. No puedo expresar cuánto lo lamento. Estaba cegado por mi propio dolor y frustración, y te hice pagar por ello. Te pido perdón de todo corazón. Marta también estaba visiblemente afectada. Yo debía haberte defendido, debía haberte apoyado. En lugar de eso, te dejé sola. No hay excusa para lo que hicimos. Mariana asintió, sintiendo que finalmente, después de tantos años, estaba recibiendo las palabras que siempre había necesitado escuchar. Les perdono, dijo con voz firme. Sé que no podemos cambiar el pasado, pero quiero que sepamos que estamos en esto juntos, construyendo un futuro mejor. Álvaro, quien había estado escuchando en silencio, también decidió abrirse. Recuerdo cómo te trataba, Mariana. Era cruel y distante, influenciado por la misma rabia y resentimiento que sentían nuestros padres. Pero quiero que sepas que he cambiado y que estoy aquí para apoyarte. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para redimir mis errores. La atmósfera en la sala era de un profundo entendimiento y empatía. La familia, unida por el dolor compartido y el deseo de sanar, estaba dando pasos significativos hacia la reconciliación. Con el tiempo, estas conversaciones se convirtieron en una parte regular de sus vidas. La comunicación abierta y honesta se volvió la norma, permitiéndoles enfrentarse a las sombras de su pasado y encontrar una luz en el presente. Cada pequeña victoria, cada gesto de bondad y compasión, contribuía a la sanación colectiva. El camino hacia la redención fue arduo y no estuvo exento de retrocesos, pero la familia continuó avanzando. Mariana, José, Marta y Álvaro aprendieron a apoyarse mutuamente, encontrando fuerza en su unidad y en el amor que, a pesar de todo, seguía existiendo entre ellos. Finalmente, llegó el día en que decidieron celebrar simbólicamente esta nueva etapa de sus vidas. Mariana propuso organizar una cena especial en el jardín, un espacio que había transformado con esmero, lleno de flores y luces que representaban la esperanza y la renovación. La preparación de la cena fue un esfuerzo colectivo. Marta, a pesar de su debilidad, insistió en ayudar a preparar algunos platos, mostrando un entusiasmo que Mariana no había visto en años. José, con la ayuda de Álvaro, se encargó de montar una mesa hermosa bajo los árboles, decorada con flores frescas y velas. Esa noche, bajo el cielo estrellado, la familia se reunió alrededor de la mesa. Había una sensación de paz y de propósito que no habían experimentado en mucho tiempo. Daniel también estaba presente. Su apoyo constante había sido fundamental para todos. Durante la cena, compartieron anécdotas, risas y lágrimas. Cada uno de ellos tomó un momento para expresar sus sentimientos y agradecer por la oportunidad de reconstruir sus relaciones. Fue una celebración de amor, perdón y la posibilidad de un nuevo comienzo. Mariana se levantó, levantando su copa para hacer un brindis. Esta noche celebramos más que una cena juntos. Celebramos nuestra capacidad de perdonar, de cambiar y de amar. Hemos recorrido un largo camino y aún nos queda mucho por andar, pero estoy orgullosa de lo que hemos logrado. Brindo por la esperanza, la redención y la familia. Todos levantaron sus copas, brindando por un futuro lleno de promesas. Por la familia, dijeron al unísono, sintiendo que, a pesar de todas las dificultades,
habían encontrado una forma de sanarse mutuamente. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, la familia de Mariana experimentó una paz que nunca antes habían conocido. A través del perdón y la comprensión, habían comenzado a sanar las heridas del pasado, abriendo sus corazones a la posibilidad de una nueva vida llena de amor y esperanza. El camino hacia la redención no había sido fácil, pero juntos lo habían logrado. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en el futuro, Mariana y su familia abrazaron la promesa de un mañana mejor, sabiendo que, a pesar de todo, el amor y el perdón siempre triunfarían.